Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os quiero dar una serie de consejos para algo que no debería pasar, pero que si pasa, bueno, pues hay que salir de esto. Y parece mentira que yo sea profe y os lo cuente, pero creo que mejor que nada es. Y es, ¿qué pasa si de repente llega el examen y me doy cuenta de que no llego a estudiar? ¿Qué hago? Oh, Dios mío. Pues si este vídeo te interesa y quieres saber la respuesta, quédate y por supuesto, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. A ver, como profe debería deciros, niño, niña, tú estudia desde el principio, estudia todos los días y hazlo bien. De hecho, tengo un vídeo de cómo estudiar para varios exámenes a la vez, os lo dejo tiene bastante éxito dentro de mis vídeos, así que os lo dejaré por aquí arriba. Y así debería ser. Pero ¿qué pasa si no lo has hecho y de repente tus padres te han amenazado, te ha llegado un parte a casa, una nota y te han dicho, niño, como suspendas el examen te enteras? Y tú dices, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Lo primero es decirte que si suspendes el examen, pues era lo previsible. Va a ser difícil cambiarlo, ¿vale? La cosa es, si quieres intentarlo, no tires la toalla, ¿vale? O sea, el resultado ya lo tienes, el no ya lo tienes. Pues si intentas hacer algo y consigues un sí, pues eso que te llevas, y si no, pues era no de todas maneras. Y porque pierdas una tarde, una noche o una tarde-noche, no te vas a morir, tienes muchas más tardes o muchas más noches. Ha llegado la tarde antes del examen, te has enterado tarde que había el examen, estabas vagueando y de repente te ha llegado un ultimátum de tus padres, lo que sea, el caso es que tienes que estudiar. ¿Y ahora qué? No te da tiempo a meterte todo ese contenido en una tarde. Entonces, te voy a dar una serie de estrategias para que intentes al menos salvarlo al 5, ¿vale? Y ya está. ¿Que es mejor más? Pues sí, cada uno tiene que esforzarse siempre el máximo de la vida porque nunca sabes lo que vas a necesitar. Nunca sabes quién te va a estar mirando. Pero si hay que salvar la situación, 5 vale. Entonces, lo primero es entérate de qué contenido entra. O preguntas a un compañero, a lo mejor tienes en el aula virtual, lo que sea. Y ahora mira todo el contenido. Evidentemente no te da tiempo a estudiártelo. Entonces, plantéate cuál es la parte más importante. Es decir, lo que el profe ha recalcado en clase, lo que sale en la presentación, lo que escribió en la pizarra, si ha hecho un esquema. Esas cosas son las más importantes. Y así pues ya tienes una pista de lo que te tienes que centrar. Ahora, ¿qué pasa si eso sigue siendo mucho? Porque a lo mejor con eso ya te vale y dices, bueno, pues me voy a estudiar esto y esto y esto, que cae seguro y ya para eso me da el 5. Vale, pero ¿qué pasa cuando esto y esto sigue siendo mucho y no te va a dar para el 5? Entonces, mi siguiente propuesta es, hazte un guión de cómo tiene que discurrir el tema, ¿no? El contenido. Si es para examen de desarrollo. Ahora te digo si es para examen de tipo test. Entonces, ¿cómo te vas a hacer un guión sin leértelo? Tengo varios vídeos de cómo subrayar, esquematizar, resumir, todo eso os lo dejo por aquí arriba, pero claro, no te da tiempo a leerte todo el contenido. Entonces, mi recomendación es, coge los párrafos y los epígrafes del tema y ese que sea como la base, el esqueleto de tu guión. Y ahora ves rellenando. Probablemente la información más relevante esté en el primer párrafo y luego las excepciones estén en los otros párrafos o al final. Entonces, al menos rellénate el esquema de los epígrafes, los típicos cuadraditos amarillos que vienen o las cosas que vienen en negrita, y ahí ya vas a tener un mínimo esquemisísima que a lo mejor para el 5 de un examen de desarrollo te da. También si afortunadamente has estudiado algo, has atendido en clase y algo te suena, pues luego a lo mejor tienes labia y puedes ir escribiendo tú más. Pero esa labia llega con el tiempo, ¿no? Entre al principio uno no la tiene y no se le da nada bien redactar y todo eso. Pero por lo menos, si es un examen de redactar, cógete el libro, cógete los epígrafes y completa un poco con lo que venga dentro, así en negrita o en amarillo. ¿Qué pasa si es un examen de tipo test? En ese caso, o un examen más de relacionar conceptos y cosas así. Entonces, cógete los epígrafes porque tienes que saber dónde está cada cosa, ¿vale? Esas son tus cajas de orden. Y ahora, en vez de centrarte en enterarte de lo que hay dentro, busca directamente palabras en negrita, conceptos, definiciones de esos conceptos en negrita, ejemplos y excepciones. Y apréndete unos cuantos. Dentro de esa orden que te he dicho, de sigue siempre los epígrafes. Y desea que con eso sea suficiente y por lo menos para el 5 te dé. Y en la siguiente
estudia desde el principio. Espero que estos 2 consejos, como para los 2 tipos de exámenes así más de desarrollo y más de tipo test o verdadero y falso, unir y todas estas cosas te sirvan y que aprendas la lección y que esto no te vuelva a pasar, y si no, pues que sobrevivas. Mucha suerte, cualquier cosa lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.